el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del libro de Jeremías, en el capítulo 13, versículos del 1 al 11. Esto me dijo el Señor: Ve, cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero no lo metas en agua. Me compré el cinturón según me lo mandó el Señor y me lo ceñí. El Señor me dirigió la palabra por segunda vez: Toma el cinturón que has comprado y que llevas ceñido. Ponte en marcha hacia el río Éufrates y lo escondes allí, entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había dicho el Señor. Tiempo después me dijo el Señor: Vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo habían escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces el Señor me habló así: Esto dice el Señor: Del mismo modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comportan con corazón obstinado y siguen a dioses extranjeros para rendirles culto y adorarlos. Será como ese cinturón que no sirve para nada, porque del mismo modo que se ajusta el cinturón a la cintura del hombre, así hice yo que se ajustaran a mí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza y mi honor. Pero no me escucharon. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo del libro del Deuteronomio en el capítulo 32. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor, e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Y dijo: Les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Despreciaste al Dios que te engendró. Me han dado celos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos. Pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Con una nación insensata los irritaré. Despreciaste al Dios que te engendró. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio.
Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Miremos algunos elementos a la luz de esta palabra de Dios que hemos escuchado. Primero, el Señor le dirige la palabra al profeta. Algunos dirán, ¿y cómo le dirige la palabra el Señor al profeta? ¿Cómo le habla? ¿Le habla al oído? ¿Le habla en la conciencia? ¿Le manda un mensaje? ¿Cómo le habla al profeta? Le habla a través de los acontecimientos de la historia, a través de los acontecimientos de la vida del pueblo y de él mismo y de las familias de Israel. Le habla a través de la cultura y de la situación social del pueblo, pero además le habla en su corazón, le habla como a cualquier misionero, hombre o mujer, como le habla a un papá o a una mamá sobre su familia. Así le habla Dios al profeta, le va revelando el mensaje salvador, y es un mensaje que debe comunicarlo, es un mensaje que debe llevarlo a quien le corresponda. Aquí vemos que en 3 ocasiones le dirige la palabra el Señor al profeta Jeremías. Algunos pensarán, ¿y por qué el Señor no sigue dirigiendo la palabra a los profetas? Sí, la sigue dirigiendo, la continúa dirigiendo. La iglesia habla proféticamente desde la palabra, la enseñanza de la iglesia, la moral, la catequesis, son formas que el Señor utiliza para dirigirle la palabra al pueblo. Así lo debemos asumir. Cuando el Señor quiere decirle algo a su pueblo, le habla a través de los acontecimientos. Debemos tener los ojos limpios, el corazón dispuesto y la conciencia despierta para que descubramos esa comunicación permanente del Señor. Le dijo el Señor al profeta Jeremías en el capítulo 13, compra un cinturón de lino y cíñetelo. Es una acción simbólica. Después, cuando el profeta ya tenía el cinturón ceñido, le va a dar una segunda indicación. Tome el cinturón y ponte en camino hasta el río Éufrates. Es un camino distante, es un camino muy prolongado, desde Jerusalén al Éufrates. Son muchos kilómetros, muchísimos kilómetros, varios días, muchos días caminando. Lo puso a caminar. Dios pone a caminar al profeta, pero está dando una señal, no para el profeta, sino para la comunidad de Israel. Después, cuando el profeta regresa, lo envía nuevamente al Éufrates. Pasado un tiempo, hace que vaya a recoger este cinturón, y este cinturón, escondido por el profeta dentro de la roca, es encontrado nuevamente por el profeta, pero ya está arruinado, ya no sirve para nada, es un cinturón que ya no lo puede ceñir. Después viene la enseñanza, la explicación la da el mismo Dios y se la da al profeta para que la comunique al pueblo. Así consumiré la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. ¿Cuál es la soberbia de estas regiones? La soberbia consiste en que no escuchan al Dios verdadero, que no escuchan su mensaje, están distraídos de distinta manera. El pueblo es malvado, se niega a escuchar las palabras del Señor. En eso consiste la soberbia. Y muchos de nosotros y nuestros pueblos pueden tener soberbia. Esa soberbia sigue viviendo entre nosotros. Nos negamos a escuchar la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos negamos, entonces viene la soberbia a nuestra vida. Y como fruto de esa soberbia viene la sordera, viene el corazón obstinado. Y entonces empezamos a buscar dioses extranjeros porque no estamos escuchando al verdadero y único Dios. Y empezamos a rendir un culto idolátrico, un culto a dioses que no salvan, a dioses que no dan la vida, a dioses que no tienen misericordia, a dioses que no pueden transformar nuestra vida y nuestra historia. En eso consiste la soberbia. Hoy tenemos que pedirle al Señor, quita de nuestro corazón esa soberbia que nos lleva a endurecer el corazón frente a ti, frente a los hermanos, frente a tu palabra y a tantos signos de bondad, de amor y de misericordia que cada día nos das.
Y es que Dios tiene un plan, quiere que estemos ceñidos a su cintura, quiere que estemos ceñidos a su corazón. Él quiere que nosotros como pueblo seamos como un cinturón ceñido a su cintura, que estemos pegaditos a Él. Y cuando quitamos el cinturón y lo escondemos y lo dejamos y lo abandonamos, entonces nosotros nos estamos abandonando, entonces nos estamos separando de la cintura de Dios, nos estamos despegando de Dios, y Él quería que nosotros fuéramos su pueblo. Y lo podemos ser si lo disponemos, si nos esforzamos por caminar por las sendas que Él nos muestra, si somos capaces de escucharnos unos a otros, de perdonarnos, de no permitir que la guerra, la violencia, el narcotráfico y todas las formas de pecado social aniden en nuestro corazón, entonces estaremos ceñidos al Señor y seremos la fama del Señor y seremos el pueblo, alabanza y honor del Señor. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos un pueblo alabanza, un pueblo honor, para glorificarlo con nuestra vida. El Señor Jesús, a través de la parábola de la semilla de mostaza, nos está diciendo que el reinado de Dios empieza por situaciones pequeñas, que el reinado de Dios es silencioso pero en crecimiento permanente. Cada persona es como un campo de Dios donde Él quiere sembrar su semilla para reinar en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Con la parábola de la levadura, el Señor nos está enseñando que el reinado de Dios va de dentro hacia afuera. Y de esta manera, cuando una persona deja reinar a Dios en su corazón y en su conciencia, suscita en otras personas esa actitud de apertura para recibir la presencia de Dios y su reinado. Cuando una familia permite que Dios reine en cada uno de sus integrantes, se convierte en instrumento de fermento para que otros en la sociedad, en los lugares de estudio y de trabajo, conozcan a Dios y lo dejen reinar en su vida. Y así, la sociedad, que parece una masa que no tiene forma, va encontrando el fermento con personas que son capaces de vivir la honestidad, la verdad, el respeto, la responsabilidad, el amor verdadero. En otras palabras, el mundo se transformará con la gracia y la fuerza de Dios si nosotros nos convertimos en levadura con nuestras actitudes y dejamos que el mundo sea impregnado por la presencia de Dios para que Él reine. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queriendo responderte tu amor, Señor, y tu bondad, yo sentí que debía vivir en ti confiado, sirviendo a los pobres y abandonados, sirviendo a los pobres y abandonados.